¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Romero. Soy fotógrafo de bodas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Primero que nada quiero darle un fuerte abrazo y muchas gracias a Dani Correa, a toda la gente de U-Rock que me invitaron a hacer esta pequeña plática para este nuevo proyecto que tienen ellos, y brindarles un poquito de lo que yo hago y de lo que a mí me ha funcionado como fotógrafo en estos poco menos de 7 años que tengo ya trabajando en la fotografía de bodas. Mi plática va a ser mucho de un punto muy importante: errores que cometemos los fotógrafos o qué consejos les puedo dar a los fotógrafos para que en su carrera tengan menos tropiezos. Y lo otro es una pregunta que me hace mucho, es la pregunta de cómo ser creativo. Mi foto, mucha gente la considera, no me gusta a mí hablar de mi fotografía, ni chulearla, ni hacerla menos también, pero mucha gente considera mi fotografía creativa. Entonces voy a tratar de yo darles el consejo cómo ser creativo, y antes un poquito una plática de cómo, qué consejos les puedo dar para que su trabajo sea más fluido en cuanto que les funcione, cómo tener más trabajo, cómo tener más mejores relaciones, y que les pueda llevar a tener un mejor trabajo o más trabajo. Rápido, soy de Guadalajara, Jalisco otra vez. Soy fotógrafo de bodas desde hace 6 años y medio. La fotografía la hago desde hace poco menos de 10 años. Empecé con fotografía escolar, pero me fui un poquito muy rápido a lo que es la fotografía de sociales. Era una fotografía que a mí no me gustaba, pero con los cambios que ha dado la fotografía de bodas, en cuanto que ya se puede hacer algo más artístico, o que se puede hacer algo un poquito, no un poco, un mucho más profesional o especializado en esto de la fotografía de bodas, fue cuando me llamó la atención. Voy a comenzar con lo que les había platicado de los consejos que yo les puedo dar. Eh, y algo que a mí muchos consejos que a mí me han servido en cuanto a mi carrera. No es tanto consejos técnicos, a final de cuentas todos, al momento de tomar una cámara y al momento de tener un instructivo de la cámara, o tener ya tanta información en internet, es muy fácil saber ya las cosas técnicas. De repente la gente no lo sabe porque no tiene las ganas de hacerlo. Entonces yo me voy a enfocar más en consejos, a lo mejor no del tipo tanto como técnico, pero sí más como persona, como fotógrafo, ¿sí? Bueno, lo primero que yo me encantaría decirles es que nadie tenemos la verdad absoluta. Es muy fácil decir o pensar que lo que uno está haciendo está bien, y resulta ser que el de enfrente le están saliendo mejor las cosas y utiliza todo lo contrario a nosotros. Yo creo que si algo te funciona es a cada quien. Entonces hay que evitar creer que la otra persona tiene la verdad absoluta, o creer que uno tiene la verdad absoluta. Algo que a mí me ha servido mucho, ya no llevo tan poquito tiempo en esto de la fotografía, pero sí de repente el despegue, o cómo despegamos un poquito rápido con tan poco tiempo, fue el quitarme la flojera. Quitarme la flojera fue esencial en esto de estar avanzando. ¿En qué sentido? El hecho de practicar mucho me ha servido para tener mejor fotografía. O sea, el tener tantas sesiones, el tener tantas bodas, es lógico que te va a llevar a ejercitar tu trabajo. Entonces, el yo quitarme la flojera, el yo ser vendedor, el yo ser fotógrafo, el yo ser el que entrega, el yo ser muchas cosas que a veces la gente no le gusta hacer, me ha llevado a tener un mejor trabajo, ¿sí? El quitarme la flojera ha sido esencial en mi carrera. Tengo una pequeña frase que dice que el éxito de tus metas es inversamente proporcional a la flojera que le eches a tu vida. Y creo que no hay como otra fórmula en esto. La gente llega y me pregunta: Jorge, ¿cómo le hago para tener trabajo? Jorge, ¿cómo le hago para tener mejor trabajo? Y te das cuenta que la gente es muy floja. Por lo menos aquí en nuestra zona, que es México, te das cuenta que la gente a veces no le gusta trabajar, o le gusta que las cosas le caigan muy fáciles. Bueno, esto es uno de los puntos. El siguiente punto, me podrán decir que cómo lo pueden aplicar, y les voy a poner un ejemplo. Es un solo ejemplo que nos puede, que nos
les compruebo que sí existe el karma con nosotros los fotógrafos. Yo creo que hay que ser una mejor persona antes que buen fotógrafo. ¿Por qué? El ejemplo que yo les pongo es simple y sencillamente el hecho de que no hacemos networking como fotógrafos. ¿A qué me refiero con networking? Hay mucha gente que hace networking con los proveedores de las bodas, pero ¿quién tiene su grupo de fotógrafos en los que se puedan pasar fechas que tengamos ya ocupadas? Es muy raro y les voy a decir por qué. De repente existe mucho la envidia. De repente dice, ¿cómo le voy a pasar un evento que es mejor que el que yo ya tengo a otra persona? Entonces, a mí ese pensamiento, ese tipo de envidia me la he quitado un poco, a lo mejor no todo, pero claro que me ha servido mucho para tener un networking con mis compañeros fotógrafos. Si yo tengo una fecha ocupada, se la paso a un compañero y de repente a mí se me regresa, ¿sí? Entonces, esto es un solo ejemplo de lo que les puedo dar a entender con lo de ser buena persona, con lo del karma, ¿sí? Y yo creo que es esencial en cualquier trabajo tener una buena vibra, ¿no? Otra cosa que yo tengo y veo mucho problema con los fotógrafos es el ego. Claro que yo lo tengo, claro que lo tuve, claro que lo tuve en algún nivel elevado, en algún nivel bajo, pero el ego, si lo sabes encauzar, creo que es una buena herramienta también. ¿Por qué? El ego muchas veces te da para que sigas haciendo mejor las cosas, para de repente ser un poquito envidioso en el sentido de por qué no puedo hacer un mejor trabajo, ¿no? Pero de repente ese ego se va a otro lado que se llama mala vibra. Esa mala vibra, de repente el creerse que uno ya es algo porque es un buen fotógrafo, que uno ya tiene la vida comprada porque es un buen fotógrafo, creo que no va de la mano con esto. O hacer menos a la gente tampoco está tan bien, ¿no? Entonces, yo creo que si tú te bajas o nos bajamos 2 rayitas de repente en el pedestal en el que estamos, creo que está muy bien. De repente, el creértela está muy bien. Yo era una persona que no me la creía en cuanto a mi trabajo. Entonces, he sabido encauzar un poquito mi ego, y mi ego me ha ayudado a querer seguir haciendo mejor las cosas. Más cuando yo me doy cuenta o cuando la gente me dice que de repente ya no soy o que ya estoy pasándome en cuanto a lo que estoy haciendo con mi ego, es cuando ya no está tan bien, ¿no? Esto del ego. No sé, pero creo que esto no nos ayuda porque lo único que hacemos es tomar fotos bonitas. Desde el nivel que ustedes quieran, pero lo único que hacemos es tomar fotos bonitas. Ni salvamos vidas, ni somos misioneros, ni hemos descubierto la cura para alguna enfermedad. Entonces yo les invito a que se den cuenta de eso y que le bajemos a este ego que no existe ni nos ayuda para nada. Otra cosa que yo he visto con los fotógrafos es que va muy de la mano con la flojera, son los pretextos. Pretextos para todo. Yo siempre pongo un ejemplo que me sirvió mucho desde cuando empecé, que fue el hecho de poner pretexto de que no tomo fotos buenas porque no tengo parejas bonitas o porque no tengo buen equipo. También es una mentira que te digan que no importa. Claro que importa, pero a veces es un pretexto que tomamos para decir que el de enfrente o el de un lado está tomando fotos mejores. Entonces, yo creo que los pretextos también hay que quitarlos. No son buenos porque no nos dejan avanzar, no nos dejan evolucionar. ¿Sí? Pretextos fuera. Hay gente que viene y me pregunta que por qué no tiene trabajo. Y yo les tengo otra pequeña fórmula como la de hace rato. Yo te puedo preguntar cuántos eventos tienes o cuántos eventos quieres al año y me puedes decir la cantidad que tienes al momento. Entonces yo puedo saber o te puedo preguntar cuánto cobras por un trabajo y en el momento te das cuenta por qué no tienes trabajo, ¿no? Este tipo de fórmula se llama o se puede mencionar como la calidad de tu foto no está acorde con lo que estás cobrando, ¿sí? Es ilógico que si no tienes trabajo estés cobrando algo de lo que tu foto no lo vale. Yo no lo puedo decir, ni me puedes mandar una foto, te puedo decir tu foto vale 3, 4 mil dólares, no puedo decirte eso, pero tú mismo te das cuenta, ¿sí? Entonces esa es una buena fórmula para saber cuándo subir tus precios y cuándo estás cobrando de más. Esa también es una buena fórmula porque si ya tienes 50, 70 eventos en un año quiere decir que tus precios ya están por debajo de la calidad de tu foto, ¿sí? Otra cosa otro consejo que les puedo dar es tener seguridad en uno mismo. Seguridad que tienes que mostrar desde que te presentes con un cliente o hablas con él.
desde que tienes una cita vía electrónica o vía directa con él en persona, debes de tener seguridad con ese cliente, seguridad en una sesión, seguridad en una boda, seguridad con la gente que te rodea. Entonces es muy importante porque tú imagínate en el lugar del cliente y ver que no es una persona profesional. Creo que pues, se puede trabajar en esto de tener seguridad en uno mismo, y te va a ayudar desde una venta hasta poder llevar una pareja, manejarla bien en una sesión o en una boda. Yo te recomiendo que trabajes mucho en eso de tener seguridad en uno mismo. Otra cosa que yo veo con nuestros fotógrafos, y es un escalón que yo tampoco todavía he dado, es que no somos profesionales al 100%. ¿Profesional a qué me refiero? No tenemos o no creemos de repente, para empezar, en una imagen. Para mí la imagen lo es todo, soy diseñador gráfico. Una imagen, me refiero a una imagen corporativa, un logotipo, una papelería como una tarjeta de presentación, una página web. Creo que al tú tener eso como fotógrafo, muestras o le das seguridad al cliente de que está contratando a alguien profesional. Entonces, mi punto en este momento para poder dar ese brinco, creo que está al final en la entrega. ¿Sí? En la entrega todavía sigo fallando un poco con el cliente, y es lo que no me permite ser totalmente profesional. Tengo un logotipo, tengo una página web, de repente ya es muy barato tener ese tipo de cosas, pero ¿por qué no invertir los mismos $2,000 que podemos invertir en un lente a una imagen? Yo te aseguro que la imagen te va a dar más que un lente. Esto lo platico para que sepan que soy, de repente sí, me gusta hacer lo que les decía de ser profesional. Una boda yo la entrego en menos de 48 horas. O sea, si el sábado tomé tu boda, el lunes por la tarde ya vas a tener tus 600 o 700 fotografías entregadas, editadas. ¿Esto qué me ayuda? Me ayuda a yo tener más trabajo y que el cliente esté contento. Hace rato hablaba de la entrega final. Mi entrega final es ya entregar algo físico al cliente, como una llave USB o una tarjeta. Pero a final de cuentas el cliente lo tengo contento entregándole en 48 horas su trabajo. En una sesión es lo mismo. La sesión, si no la entrego el mismo día que la tomé, la entrego al otro día. Otra cosa que yo veo con los fotógrafos y de repente no es muy bueno, no veo yo un comentarista de deportes sin que le guste el deporte. Entonces yo digo que trabajamos con sentimientos, como en la fotografía de bodas. Yo creo que es importante compenetrarse con la pareja, saber la historia, saber quién es la familia, saber quién es el papá, qué puede haber de por medio para que algo detenga un sentimiento en un momento. Y yo creo que es importante compenetrarse, como lo vuelvo a repetir. Entonces, trabajamos con sentimientos, no hay que ser tan duros ni hay que ser tan cuadrados con nuestro trabajo. De seguro que les va a ayudar. Esto va muy de la mano con lo que ya les he dicho, no somos constantes. ¿A qué me refiero con no somos constantes? De repente ya tenemos una buena foto, ya mi mamá, mi familia ya me dijo que es una buena foto, mi cliente lógicamente le gustó la foto, y de repente ya me siento a esperar que las cosas caigan de arriba. Entonces creo que esto de no ser constante, de no ayudarnos a nosotros mismos en seguir teniendo un nivel, creo que eso no nos ayuda mucho en esto de la fotografía. Entonces te invito a que seas constante. Y otra cosa que me gusta mucho, de repente todas las personas tenemos cierta terquedad. No sé si esta palabra terquedad sea la misma en toda la gente me lo entienda. Creo que lo van a traducir esto a inglés. Es el hecho de tener errores y no aceptarlos. Y esto no nada más ayuda en cuanto a tu trabajo. Pero me voy a enfocar en cuanto a nuestro trabajo. Puedo poner el ejemplo. Puedo aceptar o no puedo aceptar que de repente es bueno utilizar, por ejemplo, el flash. Y yo digo, no, es que las fotos tienen que ser naturales y las fotos con sentimiento no pueden llevar flash. Entonces, el no aceptar, el no poder ver otros horizontes de repente nos lleva a no evolucionar. Es lo que yo pienso. Creo que el que no tengas otras entradas de información, el que no tengas otras entradas de conocimiento, no nos permite evolucionar y seguir como en una línea que a veces nos vamos quedando ahí pasados de moda, ¿no? Entonces te invito a que aceptes de repente que nos equivocamos, que aceptes tus errores. Y esto va de la mano con prepararse. Yo creo que prepararnos es muy bueno. Yo creo que jamás dejamos de aprender, y creo que de repente no nada más es tomar talleres de fotografía. Creo que si tú te enfocas en cuáles son tus debilidades, porque al final de cuentas esto es una empresa.
Eres vendedor, eres a veces hasta psicólogo, viene siendo uno, no sé, hay muchas cosas en las que nos podemos preparar, no nada más la fotografía. Yo te puedo decir, por ejemplo, que si no eres bueno para vender, hay bastantes talleres de ventas. Si no eres bueno para llevar una dirección de una sesión de novios, yo creo que puedes hasta tomar algún tipo de taller de superación personal. Entonces, creo que siempre podemos aprender y no nada más está el tener que aprender la fotografía. Hay muchas cosas. Otra cosa que yo veo con los fotógrafos es, vemos que alguien toma una foto muy bonita, vamos y le preguntamos, ¿con qué la tomaste? Pues con una cámara Nikon, con un lente Sigma, y ya, queremos automáticamente ese lente y esa cámara. Creo que a nosotros creo que tenemos que llegar a un punto en el que saber qué es lo que nos funciona. De repente yo empecé a tomar fotografía con dron y me ha ayudado mucho. Es una fotografía muy espectacular para mí y creo que es una fotografía que vende. Para mí es un lente más, no lo vendo como un servicio más. Yo siempre llevo mi dron en mi cámara, en mi mochila, perdón. Entonces creo que si te sirve Fuji, si te sirve Canon, si estás trabajando bien con Nikon, si estás trabajando bien con Sony, creo que quédate ahí. O más bien te puedes enriquecer tu trabajo si puedes ver otros horizontes también, ¿no? Pero no, el que no te diga, no, es que tu cámara no sirve porque estos colores no sirven, o tu lente no sirve porque es un lente tal. Entonces, creo que lo ideal es que lo que nos sirva es lo que sigamos moviendo. Aquí les voy a enseñar algunas fotos que he tomado con dron y inclusive hasta con un celular. ¿Eh? Bueno, esto es la primera parte de la charla. Creo que tenemos uno de los mejores trabajos del mundo. Yo realmente sí puedo pararme enfrente a alguien y decirle, disfruto mucho lo que hago, amo mi trabajo casi al 100% y estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con que ustedes quieran, porque inclusive jamás pensé que hace 6 años y medio, jamás pensé que el día de hoy podría estar viajando, podría estar tomando fotos en muchas partes del mundo, y disfrutando a cada momento lo que hago. Entonces, los invito a que si están ya en esto, no lo dejen pasar, porque de repente las oportunidades ya no regresan o ya no se dan. Bueno, esta es la primera parte y ahora vamos a una parte que es importante y que me preguntan mucho en mis talleres, me preguntan mucho vía redes sociales. Eh, Como les decía, mucha gente asocia mi fotografía con la creatividad. No me gusta a mí calificarla como si es creativa, si es, no sé, no me gusta encasillarme, ¿no? Pero mucha gente me tiene esta pregunta, me dicen, ¿cómo ser creativo? Creo que es algo que no se puede explicar. Voy a tratar de explicarlo. Voy a tratar de darles algunos tips que cómo pueden ser creativos. Pero creo que todos somos creativos en un porcentaje, unos menores que otros, pero creo que todos somos creativos y todos, la creatividad no necesariamente tiene que ser igual siempre, ¿no? Hay creatividad de muchos tipos. Entonces, creo que es difícil explicar esto de cómo ser creativo, pero voy a tratar de dar algunos tips. El primer tip que yo les puedo dar para ser creativos es observar todo el tiempo. Yo soy una persona que todo el tiempo se le están ocurriendo tonterías, que todo el tiempo está pensando en... Soy una persona que a pesar de que tengo mi aspecto serio, no soy muy serio. Todo el tiempo estoy pensando en bromas, todo el tiempo estoy pensando en tonterías. Y muchas veces eso lo enfoco mucho en mi fotografía también, porque todo el tiempo estoy viendo fotografías. Si voy en la calle, si voy en el tren, si voy en el avión, si estoy en un restaurante, si estoy en un, no sé, hasta en un baño puedo estar ideando fotografías. Entonces lo que hago es, si veo una fotografía en ese momento, me la grabo y en algún momento voy a regresar con una pareja a tomar la fotografía ahí. Y muchas veces lo que hace es que esa fotografía evoluciona y esa evolución lleva a ser un poquito más creativo. Entonces,
Yo creo que de repente el observar, el no estar encasillado nada más, el no ser tan técnico. A mí algo también que me ha ayudado a ser más creativo es quitarme cosas técnicas. O sea, cosas técnicas, claro que conozco, que son de repente las palabras que utilizamos en esto de la fotografía. Pero yo, del día que me quité esas cosas técnicas de saber qué es el rango dinámico y que si esta cámara tiene mejores colores y que el RGB y todo eso, ese día mi creatividad subió. ¿Por qué? Porque dejé de preocuparme por eso en mi fotografía. Dejé de preocuparme de si la luz, si necesito un exposímetro, si necesito esto, si necesito aquello, y me enfoqué más en mi creatividad y en el momento de lo que está pasando con los novios, porque al final de cuentas creo que la fotografía de bodas tiene que ser un poquito imperfecta, ¿sí? Porque estamos hablando de humanos, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de sentimientos. Entonces, creo que el observar de repente y al quitarme cosas técnicas me dejó observar más cosas en lo que estoy haciendo. Eh, por ejemplo, les voy a explicar fotografías. Esa fotografía, por ejemplo, es un civil en Cancún, donde sí, lógicamente tengo mi fotografía ya hecha con el novio firmando, pero pues estaba el perrito de allá atrás, ¿no? Y no queda de más tener esa fotografía del perro. Esta foto es algo complicada porque ustedes podrían decir que es una doble exposición, pero no. La pareja está sobre una pared donde están estos brillos y lo que está atrás de mí, lo que parece que hace santo al novio, es una lámpara que está atrás de mí y que se refleja en la pared donde está el novio. Y hay un flash atrás del novio, porque esa era mi primera fotografía, pero cuando vi, por estar observando, cuando vi el círculo, lo asocié con lo de los santos, ¿no? Para el novio. Esta fotografía ya tiene mucho tiempo, pero me gusta mucho mencionarla porque para empezar es una fotografía con un lente 135. Imaginen la distancia a la que estoy. Es una fotografía que ya había terminado la sesión y si yo hubiera ido con mi celular, hubiera ido viendo la pantalla de la cámara, no veo que acababa de pasar un carro y levantó el polvo. Y es lo que hizo que se levantara en los rayos de luz. Entonces, aquí de nuevo voy a mencionar lo de que hay que observar, ¿sí? Igual es algo parecido esta, es una boda de unos rusos en Cancún, donde el chamán quemó un poquito de copal y es una foto a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, donde me permite tener este tipo de entradas de luz. Esta fotografía fue igual, cualquier otro fotógrafo hubiera aventado por allá al pobre perrito, era un perrito callejero, un perrito de la calle. Y yo lo que vi fue en el momento que el perrito le llamaba la atención el vestido de la novia. Entonces yo hablé con la novia y le dije, ¿te importa que el perro pueda romper un poco tu vestido? Me dijo, no. Le dije, ponte a correr. Entonces fue como salió esta fotografía. Y la fotografía que sigue, la primera foto, la que yo pensé fue el novio en contraluz, y la novia en medio teniendo un tipo de acción, ¿no? Entonces al yo estar acostado, venían los perros y mi asistente ya los iba a aventar para que no pasaran. Le dije, deja al perrito, y todavía me dio suerte de que el perro volteó a ver a la novia en ese momento, ¿no? Pero es estar observando, o sea, a lo que voy, el observar me deja, tengo una frase que dice, observar me deja más que 1000 workshops, pero de repente, tenemos distractores como un celular, como la pantallita de la cámara, como el traer preocupaciones. Esas no se pueden quitar, pero por ejemplo yo les invito a que su siguiente sesión dejen su celular en su mochila, revísenlo cada media hora para alguna emergencia o por algo que esté pasando, pero les va a ayudar a estar viendo fotos que normalmente no ven porque no están distraídos con el maldito celular. Y lo de la pantalla les sirve mucho el día de la boda. Si tú ya tienes tus valores para entrar en un cuarto, supongamos si vas a tener 2 horas de estar tomando fotografías en este cuarto, creo que no tienes por qué estar cambiando los valores a cada momento y estar viendo tu pantalla. Entonces, dejas ir momentos por estar viendo la pantalla de tu cámara. Yo te invito a que observes y dejes la pantalla de tu celular y dejes la pantalla de tu cámara por un lado. Los va a ayudar a ser más creativos, se los prometo. Bueno, otra cosa que me ha servido a mí para poder ser un poquito más creativo es el arriesgar. El arriesgar desde mi equipo hasta a veces un poquito a las parejas. Son lo que menos arriesgo, las parejas. Pero de repente, por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de esta fotografía.
Es una carretera donde es una laguna que está seca en algún momento del año y se levantan tolvaneras donde es casi a veces imposible hasta ver. Ahora imagínense cambiar un lente en esta tolvanera. De repente mi cámara meterla a la lluvia, meterla a esto del polo, me ha dado para tener este tipo de fotografías, fotografías diferentes, fotografías creativas. Esta fotografía, por ejemplo, la tenía pensada desde tiempo atrás, o sea, desde 20 bodas antes la había pensado. Y este fue el momento en el que la tenía que hacer. ¿Por qué? Porque yo me tuve que acostar boca arriba. Lo que ustedes ven aquí es el techo, no es una pared. Es el techo y la novia estaba subida en una base donde estaba el DJ. Entonces me dio la suerte de que la novia todavía se inclinó hacia mí, yo no le dije nada y el novio sacó la mano. Entonces para mí es una fotografía muy representativa porque yo la tenía pensada y la tenía guardada para alguna pareja. Pero también está lo que les decía hace rato, no arriesgar tanto a los novios. Y está este ejemplo. Esta foto pues no es la gran fotografía, ¿no? Pero realmente es una fotografía muy arriesgada y este es el lugar. O sea, los novios y yo estábamos ahí. Yo me acostaba boca abajo, los novios casi hacían lo que yo les decía. El día que la mamá de la novia me vio, me regañó por esta fotografía. Me dijo que no le pareció que yo le tomara a su hija esa fotografía en esta parte, ¿no? Entonces, desde ese día sí ya cuido un poquito más el arriesgar tanto a los novios. Y bueno, de repente también algo que nos encasilla o que algo o nos detiene a ser un poquito más creativos es el pensar que qué van a decir, ¿no? Y yo creo que de repente ya todo está inventado. Yo creo que lo que podemos hacer es mejorar lo que ya está hecho. Entonces, o tomar una base para hacer otra fotografía, ¿no? En base a esa fotografía que nos gustó. Esta fotografía, por ejemplo, me pasó que cuando yo la tomé no tenía noción de que la habían hecho ya y después me encontré con una fotografía que ya tenía un tiempo, 4 o 5 años atrás, ¿no? Muy parecida a esta, eran los novios en los mismos celulares. Pero les pongo el ejemplo de esta fotografía. Esta fotografía ha ganado premios, le gusta mucho a la gente, sobre todo lógicamente a los fans de Star Wars. Esa fotografía se dio también por estar observando, tuve tiempo en el arreglo de la novia y lo que siempre estoy viendo es observando qué me puede ayudar para una foto de los anillos, para una foto del vestido, para una foto de los detalles a lo mejor, ¿no? De la novia. Entonces, al estar viendo yo en una oficina, me encontré el monito y pues lógicamente ahí ya no puedo ayudarles, ahí ya no puedo decir, te tiene que ocurrir la fotografía de los anillos cayendo, ¿no? Como que se están volando, como que se los está aventando el Yoda. Entonces, vuelvo a lo mismo, es observar. Esta foto es igual, esta foto es un techo, es un tragaluz. Los zapatos están por fuera y es una azotea. Entonces, es nada más el imaginarse las cosas. Lo que le estoy diciendo, de repente ver muchas películas, de repente ver las comerciales, de repente ver tontería y media en internet, de repente saber un poquito de todo, el no encasillarnos, el no hacernos cerrarnos a conocer más cosas, eso de repente nos da más ideas, ¿sí? No es que yo me sienta culto, ni mucho menos, pero creo que me gusta un poquito de todo, y ese poquito de todo me lleva a poder agregarlo a mis fotografías. Aquí están algunas fotos más. Les muestro un anuncio en la calle, una revista en una biblioteca, una ceremonia en la playa. Esa foto también. Esta foto yo la había visto de un italiano y me encantó la foto. Y yo no vi problema con tratar de emularla, pero yo usando flash, ¿no? Entonces, aquí viene la siguiente frase y viene algo que me ayuda a mí mucho para ser de repente más creativo. Eh, yo soy una persona que utiliza flash, pero me gusta más la luz natural, ¿sí? Pero creo que al utilizar el flash podemos hacer fotos que no existen, podemos hacer escenarios que no existen. Tú puedes estar en un cuarto, puedes estar en una habitación y puedes hacer que esa habitación sean, si son las 12 del día, puedes hacer que esa habitación se hagan las 11 de la noche, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo hago con el flash? No estoy cerrado, mucha gente me asocia con el uso del flash, pero
creo que el 80% de mis fotos las manejo con luz natural y el 20% cuando se puede hacer, cuando se puede usar el flash, lo uso. Aquí están algunos ejemplos. En esta, por ejemplo, lo que yo vi fueron las líneas que se pintan, es una fuente. Esto es una unidad deportiva, prácticamente donde el flash está detrás de la novia. Esta es una foto a las 8 de la noche, o sea, no... El flash es el que está dando por fuera de una malla, está dando como el tramado. Y esto es igual, ¿no? Son fotos con flash. Son escenarios que no existen, ¿sí? A resumidas cuentas, creo que sería muy bueno que te plantearas qué es lo que estás haciendo en este momento de tu carrera. Creo que los consejos que yo les di es... yo me tardé mucho en tenerlos en mí porque a mí nadie vino y me los platicó. Sí tuve muchos mentores, pero de repente por la falta del tiempo, por la distancia, es imposible que todo el tiempo te puedan ayudar con estas cosas. Entonces, yo estos consejos que les doy a mí me han ayudado mucho. Ya les dije, para tomar mejores fotografías, para tener más trabajo, para tener mejores relaciones. Entonces, si ustedes, si a mí me pusieran una balanza y me dijeran qué me ha ayudado más, si un workshop o estos consejos que yo les estoy dando, 1000 veces estos consejos, ¿sí? Porque esto los va a llevar de la mano a tener lo que ya les platiqué. Entonces, y creo que lo de la creatividad, como les vuelvo a mencionar, lo trae cada quien. Lo que tenemos que hacer es ejercitarlo. No hay más. Yo creo que de repente podría llamarlo que hay creatividad de muchos tipos, no sé explicarlos, pero creo que tu creatividad lo puedes aplicar a tu tipo de fotografía. Hay fotografía que yo conozco muy seria, hay fotografía que yo conozco muy loca, hay fotografía que yo conozco muy amorosa. Entonces yo creo que desde ahí tu creatividad la tienes que aplicar en ese sentido. Entonces, igual, lo único que yo te puedo recomendar es observa y ejercita tu mente, tu creatividad. Conoce más el mundo para que puedas tener un sentido más de la realidad en cuanto a tu fotografía. Entonces, pues bueno, esto es mi plática. Estoy a la orden para alguna pregunta o lo que necesiten. Y pues de nuevo agradecer a la gente de URock, a Dani Correa, por la oportunidad que me dan de estar aquí. Muchas gracias y estamos en contacto.